Hola granjeras, ¿cómo están? Yo soy Pilar García, bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Hoy quiero explicarles acerca de cómo hacer para que te ayuden fácilmente en las cajas de tu barco, camión o pueblo. En este caso voy a utilizar una ayuda de barco. Hay algunas personas que colocan ayudas en sus barcos y tardan horas y horas en que les llenen esa ayuda, o sin embargo se va dicho barco o se queda el camión días y días y semanas, o las ayudas del pueblo se quedan ahí. Y eso es por varias razones. La primera, vamos a tratar de revisar a ver si tenemos algunas ayudas en nuestros amigos que cumplan con estas fallas y que nosotros podamos ir descubriendo poco a poco la razón por la cual no te ayudan en tus barcos o no te ayudan en tu pueblo. ¿Qué debe caracterizar tus ayudas? Las ayudas que tú hagas tanto en tu pueblo como en el barco y en el camión deben ser ayudas que sean relativamente fáciles de hacer. Es decir, por ejemplo, cosas que tú de verdad no tengas en tu granero y que necesites urgentemente hacer para tus tareas del derby. En este caso, por ejemplo, solo me pide una berenjena asada y es muy fácil para mí, que tengo 30 en mi granero, ayudarle a esta persona para que pueda completar su pedido. Sin embargo, hay algunas personas que como que se aprovechan, por decirlo así, de las ayudas y creen que pidiendo cosas descabelladas, como por ejemplo 30 lingotes de oro o pedir algunas cosas como 60 mieles o pedir 40 ceras, la gente les va a ayudar. Y eso no es así, porque si yo así tenga 200 ceras, si a mí me pide un camión 30 ceras, yo obviamente no se las voy a dar. No se las daría en mi camión y mucho menos se las voy a dar a otra persona ajena a mi granja. En este caso, estas ayudas son relativamente fáciles, así que yo no tengo ningún problema en ayudarle. Cosas como de a 2, de a 3, de a 4, incluso el barco, por ejemplo, las palomitas normales siempre nos pide de a 30 o nos pide 15 panes o 16 panes. Uno comprende que esas ayudas realmente son difíciles de llenar, sobre todo cuando tenemos el granero muy lleno o cuando somos nivel muy bajito. Pero ¿qué sucede? Si tú pides una ayuda descabellada como las que le decía de, no sé, 50 mieles o ceras, que son cosas que realmente tú no vas a entregar, o sea que si tú no las entregas, ¿por qué obligas a otros a que te la entreguen? Son ayudas que va a quedar ahí permanentemente pidiendo, solicitando la ayuda y nadie le va a ayudar. Es muy rara la persona que va a desechar 30 mieles solo por mandar ese pedido. Lo otro que tienes que comprender es que ese pedido, si tú pides un pedido en el camión, ese pedido del camión no te lo van a dar a ti. No se lo dan a la persona que pidió. La ayuda va para la persona que te ayudó. Así que si tú quieres, por ejemplo, ese XP y esas monedas de esas 30 mieles, igual no las vas a recibir. O sea que te sale más fácil borrar ese pedido de ese camión de 30 mieles y esperar 30 minutos a que te salga un pedido mucho más fácil, a que tengas esa ayuda por días y semanas ahí quietas, que de verdad las he visto con amigos de la granja, unas ayudas muy descabelladas que yo jamás ayudaría. Por lo que les digo, yo no me gasto yo 30 mieles en mi camión, ahora menos me voy a yo a gastar mieles o ceras extra con las cuales yo las tenga que perder solo por ayudarle a una persona a enviar un camión, pudiendo borrarlas y hacer un mejor uso de mis recursos. Bien, entonces tú lo primero que debes hacer es mirar la posibilidad. ¿Qué tan feo o qué tan bueno está este camión? Por ejemplo,
¿qué tan imposible está de llenar esta ayuda del camión o esta ayuda del barco? Si la respuesta es de si yo las tuviera tampoco lo llenaría, entonces no actives ese pedido ni actives ese barco. Si tú ves que ese barco está completamente imposible, que te está pidiendo, por ejemplo, unas cajas de panes de 20 panes, te está pidiendo unas cajas de palomitas rojas que te pide 15 o te pide 17 y además te pide otra cosa y tú dices no voy a poder con todas estas cajas porque me es imposible que me ayuden en todas, pues a veces es mejor tirar al mar dicho barco y no dejarlo ahí hasta que se pasen las 15 horas y los 46 minutos y el barco se vaya solo sin ayuda, porque pierdes más tiempo que si esperas 4 horas a que te llegue el próximo. Igualmente con los pedidos del camión. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, encontremos un pedido así que sea como difícil. Bueno, 33 leches no es tan difícil porque realmente es en 3 horas yo puedo juntar las 33 leches, pero digamos que no fueran 33 leches, sino que fueran 33 mieles. Yo, con mis mieles, yo tengo más de 100 mieles y las utilizo para cocinar, para hacer mis tareas del derby, las utilizo para hacer mis diferentes productos y hay muchos productos que utilizan miel y muchos productos que yo necesito con la miel. Pero no me voy a poner a gastar 33 mieles para enviárselas y que solo me den, por ejemplo, 200 o 300 XP. Me queda mucho más fácil tirar ese producto, ese camión, y esperarme media hora a que me llegue un camión mucho más fácil. Entonces, si tú activas esa ayuda de 33 mieles, es probable que ese pedido se quede ahí para siempre y nadie te vaya a ayudar. Lo otro es que tú ya entonces tendrás que mirar la cantidad de productos que tienes en tu barco y así decidir la cantidad y las cajas a las cuales tú les vas a pedir ayuda. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí 27 saquitos y digamos que yo quiero quedarme con 20, le voy a pedir ayuda en una y voy a tratar de llenar esta ayuda aquí y pedir ayuda acá. Yo sé que este ramo elegante es difícil para que me la llenen, sin embargo le voy a pedir la ayuda a ver qué tan difícil es conseguir la ayuda de la gente y voy a pedirle otra ayuda aquí a mi vecindario. En el momento no la necesito, pero yo la quiero solicitar. Si tú la dejas así, sin ningún anuncio en la parte de nuestra tienda, eso significa que solo mis amigos de Facebook o del libro podrán ver mis pedidos. Eso significa también que si mis amigos no están en línea en el momento o, por ejemplo, no tienen estos productos que yo estoy solicitando o no tienen el nivel, no me van a ayudar. ¿Cómo aumento yo las posibilidades para que me puedan ayudar en este barco? Muy fácil. Lo único que debo hacer es pedirle ayuda a el periódico. Con el periódico yo puedo hacer que unas personas que no sean mis amigos en el barco puedan ayudarme en él. En este caso, por ejemplo, ya le ayudaron porque eran productos muy fáciles. Si yo hago lo mismo, puedo también conseguir ayuda. Si tú sabes que esos productos que tú pides son muy difíciles, por ejemplo los panes y las palomitas que casi nadie tiene, yo lo que tengo que hacer es poner un anuncio en mi periódico. Pero ¿qué sucede con este anuncio? Debe ser una cosa que se quede ahí mucho tiempo como anuncio. ¿Por qué? Si yo pongo, por ejemplo, un chile, pongo 10 chiles a moneda, una persona que necesite chiles, así no vea mi ayuda, va a llegar y me va a comprar esos chiles y el anuncio se va a perder. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar productos y debo buscar cosas como, por ejemplo, el ramo rústico que casi nadie quiere comprar y ponerlos en el anuncio de mi periódico. ¿Qué cosas puedes utilizar más que todo para que te ayuden y no te compren tan rápido? Puedes utilizar perritos vegetarianos, puedes utilizar también el que les digo de ramos rústicos
según el nivel. Ahí yo voy a poner el ramo rústico y van a ver que estos materiales que yo tengo de pueblo, que los tengo hace 2 días ahí parqueados y nadie me los ha comprado porque nadie ha pasado por ahí, van a ver que la gente me va a empezar a comprar aquí, pero también van a ver que me van a empezar a ayudar. Aquí, por ejemplo, me han ayudado en mi vecindario. Y vamos a ver si alguien de afuera me ayuda con estos saquitos. Los saquitos no son muy difíciles, pero si yo tuviera un pedido mucho más difícil, también puedo hacer que la gente me ayude. Si han pasado los 4 minutos, por ejemplo, del anuncio, nos quedan en 4 minutos 20 segundos. Pasan y nadie me ayuda o me compraron este anuncio, yo puedo crear tantos anuncios como yo quiera. Podría yo también hacer nuevamente un anuncio de otra cosa o de otro ramo rústico para que me ayuden y así eternamente hasta que me cierren esa caja. Pero si yo pongo ayuda y me pongo a farolear y nadie me ayuda ni le pongo anuncio a nada, ese barco se va a quedar ahí las 15 horas hasta que buenamente yo o ponga a hacer los productos o pida ayuda en el vecindario y les diga, oiga, ayúdeme, no tengo. O me vaya yo para otro lado para que me ayuden. Entonces lo ideal es que ustedes estén pendientes de la ayuda que necesitan. Mire, por ejemplo, aquí Sara entró del vecindario no, sino entró del periódico, me ayudó, no me ayudó, sino que me compró todo lo que yo tenía y no me ayudó. Si yo le hubiera puesto anuncio, alguna cosa de estas del periódico, me las hubieran comprado y nadie me hubiera ayudado. En este caso yo tengo los ramos rústicos para que una persona entre, me vea la ayuda y yo pueda enviar ese barco completo para que yo pueda realizar mi tarea del derby, si es que estoy en tarea del derby, o pueda realizar alguna otra actividad o salirme. Si ustedes ven que definitivamente no les están ayudando y ya hicieron muchos anuncios, váyanse de su granja, ya sea que se vayan a la granja de sus amigos, den una vuelta o entren al valle y allí entonces yo pueda hacer que más personas entren a mi granja y el sistema se dé cuenta de que yo necesito ayuda. Bien, aquí en este caso ya se han pasado los 4 minutos en los cuales yo pedí el anuncio y aún no me han ayudado. Entonces, ¿qué voy a hacer? El anuncio que yo tengo ahí, ese todavía está mostrando que yo necesito ayuda. Voy a coger entonces otro par de ramos rústicos para que me ayuden. Yo quiero poner 5 o puedo poner 4 o puedo pedir 1, pero entre más ponga, más difícil es que alguien realmente me ayude o me compre el anuncio. Y una vez me compran el anuncio, yo ya pierdo esa ventaja que yo tenía para que más personas puedan entrar y mirarme el barco. Vuelvo y pongo nuevamente mi anuncio y ahí se dieron cuenta que alguien, que en este caso alguien ruso, me ha ayudado en la caja. Y eso es gracias a los anuncios que yo he colocado y al tiempo que he esperado. No me he tardado más de 4 minutos en que alguien me haya ayudado a este barco. Bueno, claro, también puede ser porque no es un barco demasiado difícil. 3 jerseys azules no son tan difíciles como si fueran, por ejemplo, 20 panes. Pero si yo logro hacer que mis anuncios lleguen a más cantidad de gente que pueda ayudarme con los panes o las palomitas rojas y también yo ir produciendo de a pocos, porque tampoco es manicruzarme de brazos y esperar a que la gente me dé todo. Yo también tengo que ir entrando, ir haciendo panes o ir haciendo palomitas rojas para ir cerrando esas cajas en caso de que definitivamente nadie me ayude. Bueno, y ahí poco a poco entonces ustedes van viendo que estos 2 anuncios que yo coloqué ahí en mi periódico igual ahí se van a quedar. Si yo sigo colocando cosas para vender, la gente va a seguir entrando y va a mirar que efectivamente yo no tengo nada más ayudas. Pero si yo, por ejemplo, quiero pedir ayuda en estas 33 leches, puedo hacerlo. O si yo tengo, por ejemplo,
Otra, por ejemplo, como esta, a la cual yo le quiero pedir ayuda o quiero ir al pueblo por una ayuda en la que yo de verdad necesite que no tenga cosas, puedo pedirlas. Pero recuerda, entre más difícil creas que está el pedido, también así lo van a pensar las otras personas. Si yo pongo una ayuda de, por ejemplo, esta, que solo me pide una de cada uno, pues es obvio que me van a ayudar fácilmente. Si yo pido esta de 195 trigos, pues es muy fácil que me ayuden, porque cualquier persona puede tener trigo, ir comprar los 195 así no tenga y volver a ayudarme. Pero si en vez de 195 trigos lo que yo les estoy pidiendo son 95 ceras, pues obviamente no va a haber muchas personas que puedan sacrificar 95 ceras y ayudarme. Eso no va a ocurrir. Entonces, entre más difícil pongas el pedido, más difícil también es que te ayuden. A veces es mejor borrar ese pedido y esperar media hora a que te mejore el pedido o echar al barco al agua y mejor esperar el siguiente. Y eso ha sido todo por hoy en los Pili Consejos de hoy del barco. Espero te sirvan y cuéntanos tus experiencias con los barcos. ¿Cuáles son los barcos que más rápido te ayudan a llenar? ¿Y cuáles son los pedidos con los que menos te han ayudado? ¿Alguna vez has tenido algún barco que nadie te ayudara a pesar de poner anuncios? Colócalo en la caja de comentarios y así vamos mirando cuáles son los pedidos que más difícil la gente ayuda. Eso ha sido todo por hoy. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Hasta pronto.